Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento doy inicio al encuentro que estaba programado para el día de hoy. Quiero recordarles que estamos trabajando en el módulo número 4. Hoy nos corresponde desarrollar los contenidos de la tarea número 2. Quiero pues hacer como un pequeño paréntesis en este momento para recordarles que pues estamos ya en la recta final del proceso de capacitación de la optativa para este primer semestre de 2023. Recordemos que cada módulo que hemos trabajado se organiza o se forma de 3 encuentros sincrónicos y un cuarto espacio, un cuarto momento se da para que ustedes desarrollen su examen final. Entonces, esto para que por favor ustedes lo tengan presente, lo tengan en cuenta, pues para que de pronto no se vaya a generar algún inconveniente o malentendido. Durante el proceso de capacitación debemos trabajar 5 módulos. Les repito, cada módulo se contiene de 4 momentos, donde de esos 4 momentos, solo 3 tienen el acompañamiento sincrónico, o sea, nos conectamos para desarrollar los contenidos, para explicárselos, y el cuarto momento ustedes lo trabajan de manera individual, cada quien desde su espacio. Ese cuarto momento no hay encuentro porque es donde ustedes pues van a resolver su examen final y a corroborar si les han quedado claros los conceptos que se hayan trabajado durante el módulo. Entonces, pues en ese orden de ideas, continúo con la explicación, orientación de la segunda tarea del módulo 4. La tarde de hoy vamos a trabajar 2 momentos, 2 encuentros, o sea, para orientarles la tarea número 2 y la número 3. La voy a hacer en 2 cortes aparte para que me genere pues enlace distinto y ustedes puedan llevar una continuidad de lo que están trabajando. Esto lo hago de esta manera en miras a que pues realmente nos falta muy poco tiempo para finalizar el proceso y quiero pues que ustedes tengan tiempo suficiente para resolver las actividades que se propongan de aquí en adelante. De igual forma, eh, las clases que nos quedan pendientes del módulo 5 también las voy a anticipar. Ya les estaré dando información a través del grupo de WhatsApp para qué fecha quedan, para que ustedes tengan el tiempo suficiente de finalizar esas actividades y cuando se acerquen a la institución o aquellos que su modalidad es 100% virtual, cuando se comuniquen con la institución en miras a generar paz y salvos y constancia de notas, ya tengan todas sus planillas al día, en lo que corresponde pues a mi parte, que es la optativa. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre la tarea número 2. En una clase anterior, cuando trabajamos la tarea número 1, iniciamos con el desarrollo de competencias que iban enfocadas a la parte de la aplicación de las normas APA en documentos, en textos. Entonces, para esta semana, les voy a pedir que ustedes de manera libre, aquí no van a encontrar guía porque no les voy a subir una guía como tal. Para esta actividad los voy a dejar en plena libertad que ustedes escojan el tema de su preferencia y con esa lectura que ustedes tomen o con ese texto apliquen las normas que ya conocen hasta el momento, que son las que vimos en la clase número 1, y las ajusten con lo que les voy a orientar el día de hoy. Entonces, por ese motivo, no van a encontrar guía de aprendizaje aquí adjunta, porque las orientaciones se las voy a dar en el transcurso que vamos trabajando de la clase. Hoy nos vamos a enfocar, primero que todo, pues en el repaso de la aplicación de lo básico, como es el interlineado, como son la aplicación de los diferentes tipos de fuente, eh, los tamaños de la hoja, la alineación, los márgenes, la sangría, lo que ya nosotros conocemos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre eso, como para tener esos conceptos claros, y seguidamente pasaremos a enfocarnos en lo que es el uso y manejo de listas.
Entonces recordemos que para nosotros hacer listas tenemos tres opciones, hacerla con letras, con números o con lo que conocemos como viñetas. Asimismo, vamos también a trabajar con algunas imágenes, haciendo su respectiva referenciación y vamos a construir la bibliografía del documento. Entonces, para ello, lo primero que nosotros vamos a organizar es un texto en Microsoft Word, en el editor de texto. Lo ideal es que tengamos varias páginas, o sea, que el texto sea bastante robusto para que el documento pues tenga una mejor presentación, se vea con mejor cuerpo. Entonces, voy a mostrarles acá un documento que yo ya previamente tenía organizado para hacer los cambios y darles las orientaciones correspondientes al día de hoy. Entonces, aquí ustedes pueden escoger el tema que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser este, por eso les repito, no les dejo guía para esta semana para que ustedes escojan un tema libre del que quieran hablar y a ese tema o a ese texto que ustedes agreguen en la hoja, le vamos a hacer los cambios y modificaciones para pues organizar como un texto. Yo he escogido este tema de Microsoft Excel. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Entonces voy a repasar de manera rápida, aplicar los cambios que ya nosotros conocemos y que hemos trabajado en la sesión 1, que son la parte de aplicación de los títulos, tipos de hoja, los tamaños de la letra, los espaciados, lo que vimos hace un momento para empezar a aplicar la temática de hoy. Entonces recordemos, los títulos deben ir al centro, deben tener aplicada la negrita. El tamaño de la letra debe ser a 12 puntos. El tipo de fuente puede ser Arial o Times New Roman. Ahí ya por defecto está en Arial. Voy a dejar la Times New Roman para que trabajemos hoy un tipo de fuente diferente. Bueno, ya ahí en lo que corresponde al título ya estaría listo. Ahora vamos a trabajar la parte de los subtítulos. Voy a modificar pues todo lo que es el contenido del documento. Recordamos que lo vamos a trabajar en tamaño 12. Al título le apliqué Times New Roman, que fue el tipo de fuente que escogí. Entonces, por ende, todo el documento debe ir en el mismo tipo de fuente, o sea, todo el documento debe estar Times New Roman. Recuerden que lo trabajamos a tamaño número 12. Trabajemos aquí los subtítulos, deben tener negrilla, alineación hacia la parte izquierda y debemos asegurarnos de que esté aplicada la opción que dice poner en mayúscula y minúscula cada palabra. Esto no lo voy a detallar mucho porque ya lo habíamos trabajado en la sesión número 1. Aquí me aparece parte del texto con negrita, lo debo quitar porque en negrita únicamente van a ir los títulos y los subtítulos. Bueno, seguido a ello, vamos a trabajar el interlineado, que debe ser a 2 puntos. Entonces selecciono pues todo lo que haya, todo lo que contenga el texto. Abrimos allí. Vamos a escoger opciones de interlineado para trabajar de una vez la parte de la sangría. Verificamos donde dice sangría y espacio. La alineación debe ser a la izquierda, está bien. Aquí nivel de esquema, lo dejamos como un texto independiente. La sangría debe estar en estos dos lados, tanto de izquierda como de derecha, lo vamos a dejar en 0, pero aquí en la sección que dice especial le vamos a poner o le vamos a marcar donde dice primera línea y lo dejamos a 1.25. Es importante que nosotros especifiquemos o dejemos marcado que esa sangría especial va solo en la primera línea. Luego nos pasamos a la parte del espaciado. El anterior debe ser 0 puntos. Posterior debe ser 0 puntos también. Y el interlineado lo debemos manejar doble o 2.0. Así como ustedes lo observan ahora. Y aceptamos. Ahí ya vemos un cambio bastante significativo en la parte de lo que es el interlineado. Entonces observen que cada vez que se inicia un párrafo me deja un interlineado, me deja una sangría de 0.5 solo en la primera línea, cual está correcto. Verificamos tamaño de papel, entonces diseño de página, vamos al tamaño y verificamos que esté en tamaño carta.
El interlineado está hacia la parte izquierda, está bien. Verifiquemos ahora los márgenes. Les voy por diseño de página, márgenes. Como no están de pronto ya aquí configurados, vamos a los márgenes personalizados y verificamos que en cada uno de los márgenes superior, izquierdo, derecho e inferior estemos a 2.5. La configuración 2.5. Encuadernación la manejamos en 0 y posición del margen izquierdo interno lo vamos a dejar a la parte izquierda. Verificamos sentido vertical y aceptamos. Bueno, entonces aquí le hice un pequeño ajuste al párrafo, pues para que se viera como en un mejor cuerpo, no me queden como si fuesen solamente frases. Entonces, esto ya lo sabíamos hacer, lo conocíamos porque lo habíamos visto ya en una clase anterior. Ahora, aquí esta partecita del texto me quedó subrayada, lo vamos a quitar. Hay algunos textos que cuando nosotros los traemos desde internet, ellos conservan el formato de donde los hemos traído. El formato es, por ejemplo, a veces nos quedan en color azul, otras veces, como en este caso ustedes lo observan, están subrayados o a veces traen un color de fondo, en fin. Entonces, esas son cosas que nosotros pues debemos ir lo debemos modificar de manera manual. Bueno, aquí voy a quitar estas viñetas para poder hacer la explicación utilizando ese ejemplo. Bueno, entonces tenemos 3 formas en Microsoft Word de nosotros resaltar o hacer listas. Esas listas pueden ser listas numeradas, listas con viñetas o listas con letras, pero cada una de ellas pues tiene su configuración diferente. Entonces, por ejemplo, si este texto que está acá dice Excel, también conocido como Microsoft Excel, es parte del paquete de herramientas básicas del escritorio de Microsoft, ofrece desde su primera versión que incluye los siguientes programas. Entonces, aquí tenemos que revisar algo sumamente importante y es que si lo que yo voy a escribir o lo que estoy listando lleva un orden específico, yo no lo puedo, o sea, es obligatorio listarlo con números. En este caso, dice que ofrece su primera versión que incluye los siguientes programas. En este caso, no lo debo organizar con números porque esto no lleva una secuencia. O sea, no importa si yo primero escribo Microsoft Excel o primero está Microsoft Word o Microsoft PowerPoint, el orden no importa en el que esté. Entonces, cuando esa lista que yo estoy generando no tiene en cuenta el orden, o sea, no interesa el orden en el que yo organice la información, esto yo lo puedo listar con viñetas. Entonces, para utilizar las viñetas, pues me dirijo hacia esta sección, o sea, sección párrafo, y voy a escoger las viñetas. Pero es importante tener en cuenta que no puedo utilizar cualquier tipo de viñeta porque la norma no me lo permite. Por ejemplo, yo puedo decir, esta viñeta me gusta, pero la norma APA no me lo permite usar. Solamente permite los círculos, que son estos que vemos acá, círculos pequeños. Solamente me permitiría, si de pronto no me gustan los círculos, puedo utilizar cuadrados. Entonces, podría utilizar el cuadrado que observan ahora o simplemente podría utilizar un guión. El guión sería el signo menos que viene allí en el teclado, que podría ser este que vemos ahora ahí en pantalla. Ese sería el único tipo de viñeta permitido según la norma APA séptima edición. Entonces podría manejar el guión o podría manejar el círculo, que sería este círculo relleno, el círculo sin relleno o podría utilizar el cuadrado. Solamente esos 3. Ya este tipo de viñetas de esta manera
no son permitidas. ¿Por qué no me permite usarlas? Porque se trata de, digamos, de llamar o capturar la atención del lector sin llegar a extravagancias. Entonces, la norma dice que, por ejemplo, estas viñetas que tienen este tipo de figuras así, pueden llegar a ser extravagantes. Entonces, tenemos claro eso, que solamente nos permite el uso, digamos, de estos 3 modelos que les estoy mostrando, o si de pronto no las llegamos a tener dentro de la galería, nos toca por obligación utilizar el guión. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que pues digamos qué tipo de viñeta se permite y que debo utilizar viñetas en aquellos listados que yo genere que no lleven un orden específico. Entonces, este sería un ejemplo. No importa si yo escribo primero este texto o lo dejo de último, no tiene nada que ver porque igual la información está y no lleva ningún tipo de secuencia. Ahora, voy a seguir. Por aquí más adelante voy a ponerles un ejemplo de cuándo debemos citar, por ejemplo, con listas. Voy a agregar un texto aquí al final. Por decir algo, yo podría escribir el orden de los operadores matemáticos en Microsoft Excel sería. Entonces, en el momento en que yo defino que existe un orden específico para los operadores, porque hay unos operadores que tienen mayor prioridad que otros, aquí debo utilizar por obligación la numeración. Entonces, aquí se importa, por ejemplo, el primero que va sería el paréntesis. Luego iría la multiplicación con la división. Entonces, como llevan un orden específico, es obligatorio enumerarlas o utilizar la numeración. Ese número que yo agregué allí debe ir acompañado de un punto al lado. Entonces, escribo el número y el punto. Me puedo también apoyar en la sección párrafo de la numeración, pero observen que hay varios tipos de numeración. Hay números romanos, hay algunos números que tienen paréntesis. Por ejemplo, este no me lo permitiría usar. ¿Por qué? Porque debe ser el número y al ladito el punto. O sea que me sirve este tipo de numeración. Entonces el orden de los operadores matemáticos sería, por ejemplo, primero, o el número 1 debe ser el paréntesis, enter, el número 2 sería multiplicación y división. Aquí sería minúscula. Multiplicación. El tercero sería la suma y la resta. Entonces, observen que en este caso es obligatorio enumerar porque hay una secuencia. O sea, yo no podría, por ejemplo, tener aquí primero la suma y luego el paréntesis porque existe un orden que debe conservar en los operadores matemáticos. Entonces, por eso se me hace obligatorio utilizar la numeración. O sea, no es que si de pronto los números no me gustan y quiero usar viñetas, no se puede. Entonces, cuando yo debo conservar el orden de lo que voy a listar, esta sería la lista, cuando yo debo conservar ese orden, debo utilizar los números. O sea, es como decir primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y así sucesivamente. Cuando no interesa el orden, yo puedo utilizar cualquier viñeta de las que estén, pues digamos, avaladas por las normas APA, que son los guiones, los círculos redondos, rellenos, círculos redondos sin relleno o los cuadrados pequeños. Entonces, esa sería, ya tenemos dos opciones. Lo otro que, por ejemplo, esto lo podríamos reemplazar en un texto que yo pueda escribir los requisitos para cada programa, para cada computador. Este texto lo estoy inventando como para darles ese modelo. Los requisitos para cada computador son. Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Voy a utilizar, por ejemplo, las letras. Aquí son dos puntos. Voy a utilizar las letras. Entonces sería A. Paquete de Office, por ejemplo. Ahí mismo puedo decirle B. Paquete de antivirus. Si yo lo quiero referenciar de esa manera, también lo puedo hacer. C, por ejemplo,
sistemas operativos. Aquí tampoco interesa el orden en el que yo escriba, pero digamos, si lo que quiero es esto, ahorrar espacio o ahorrar papel, lo puedo listar de esta manera. Lo hago con letras y lo hago seguido. Entre cada letra debo agregar el punto y coma. Entonces, por ejemplo, acá, A, paquete de Office. B, paquete de antivirus. Inmediatamente agrego el punto y coma. C, sistemas operativos. Si voy a escribir más, pues sigo agregando punto y coma para escribir, por ejemplo, la D. D, navegadores. De esta manera. O sea, voy cortando entre letra y letra con un punto y coma. Esto es importante que nosotros lo manejemos porque se deben separar con puntos y comas. Esto sería otra opción de utilizar las letras. Esta es la única opción que existe para listar cuando los elementos que yo estoy listando van en orden. Y esta sería otra opción de listar, digamos, por filas, por renglones, utilizando lo que conocemos como viñetas. Entonces, eso sería lo que corresponde a la parte de las listas. No sé si haya alguien que pronto tenga dudas o preguntas hasta lo que llevamos al momento. Aquí, por ejemplo, dice, de lo anterior, también se ha convertido en una herramienta para la construcción de bases de datos, hoja de cálculo, bases de datos. Esto lo podríamos de pronto listar con una viñeta. Importante lo siguiente, si nosotros utilizamos viñeta de guión, voy a cambiársela por un círculo relleno. Si utilizamos este tipo de viñeta, la debemos usar durante todo el documento. No podemos hacer mezclas, unos con círculos, otros con cuadrados, todo debe estar igual. Entonces, en este utilizaríamos la viñeta de círculos. Aquí las voy a alinear para que me queden al mismo margen que las otras que estoy utilizando arriba. Entonces, si escojo este modelo, lo debo utilizar en todo el documento. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en lo que llevamos o puedo continuar. Bueno, creo que no hay preguntas hasta el momento. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar algunos apartes donde puedo utilizar la letra cursiva. A veces uno acostumbra a utilizar la letra cursiva para de pronto hacer como énfasis en alguna fracción del texto, como para pretender llamar la atención. La norma APA séptima edición dice que la letra cursiva es obligatorio usar, o sea, realmente no se debiera usar en el documento la letra cursiva. Sin embargo, dice que si en algunos casos la queremos usar, pues debemos ser muy cuidadosos en qué lugar la aplicamos. Por ejemplo, debe aplicarse solamente en las fuentes bibliográficas, que es lo que nosotros conocemos como la bibliografía, solo en la fuente o para definir algún término específico o algún símbolo en la parte estadística. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá si tenemos algún caso de eso. Mire, por ejemplo, acá que estamos conceptualizando o definiendo qué es Excel. Esta palabra Excel podría ir en cursiva. ¿Por qué? Porque la vamos a definir seguidamente a la palabra. Entonces, aquí estoy explicando qué es Excel. Entonces, por eso me permitiría utilizar en cursiva la palabra Excel, porque la estoy definiendo o la estoy conceptualizando. Pero si ya, por ejemplo, aquí abajo que dice Excel, también conocido como Microsoft Excel, es parte del paquete, aquí no, porque no estoy conceptualizando, aquí sí lo estoy haciendo, estoy diciendo que es un programa informático, que fue creado por tal empresa. Aquí en la parte de abajo no estoy definiendo realmente qué es. Si nosotros de pronto más adelante en el documento tenemos base de datos, voy a irle agregando en la medida que les voy explicando. Si más adelante yo quisiera explicar qué es la base de datos, podría usar la cursiva. Entonces, digamos que es una herramienta
que me permite sistematizar la información. Entonces, digamos que lo voy a trabajar de esa manera. Entonces, esta palabra base de datos, yo la puedo, digamos, resaltar utilizando la cursiva. ¿Por qué si me lo permite? Porque después de la palabra a la que yo le agrego cursiva, estoy definiendo qué es, o la estoy conceptualizando, estoy diciendo que es una herramienta que me sirve para algo. Bien, desde que no exista definición después de la palabra, no la debo aplicar en cursiva. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Únicamente nosotros aplicamos cursiva en aquellas palabras que yo explico o conceptualizo después que las escriba. También me permite ese uso, por ejemplo, si yo dijera ejemplo de sumas en Excel. Dos puntos. Y aquí hago el ejemplo, que sería de esta manera. Entonces, esta expresión que yo estoy creando acá, también la puedo organizar en cursiva. ¿Por qué? Porque es una expresión matemática que también me la permite. Puede ser un símbolo estadístico. Por ejemplo, si yo quiero decir, quiero escribir el signo mayor, entonces lo puedo conceptualizar y lo agrego en cursiva. Entonces, no, dice la norma que lo ideal es no usar la cursiva porque es muy poco permitida. Sin embargo, si es de mi gusto o quiero aplicarlo, lo puedo aplicar en cualquiera de esos dos casos. Primer caso, repito, cuando yo voy a conceptualizar un término, o sea, voy a definir, a decir qué es, para qué sirve, cómo se usa, o sea, lo estoy conceptualizando, definiendo. O cuando existe alguna fórmula o algún elemento estadístico que yo quiera representarlo, como en este caso, por ejemplo, aquí quise hacer un ejemplo de suma en Excel. Entonces, ahí, estos dos casos sí es permitido el uso de la cursiva. De lo contrario, no la podemos usar, porque no se puede hacer en cualquier sitio. Bueno, entonces ya hemos trabajado las tres formas de listar: numeración, viñeta y letras. Ya trabajamos o le dimos esa aclaración a lo que es la letra cursiva. Ahora vamos a trabajar lo que son las imágenes. Entonces, del mismo tema que nosotros estamos trabajando, vamos a fijar 3, 4 imágenes, las que ustedes quieran. Podrían ser, por ejemplo, 3, y las vamos a agregar al documento. Entonces, yo voy a trabajarlo, la imagen en línea. Voy a al menú insertar, imágenes en línea. En el buscador voy a escribir la palabra clave del tema que estoy buscando, que estoy trabajando en el documento, que sería Excel. Miramos qué coincidencias tenemos. Entonces voy a escoger por ejemplo. Escojo la imagen y doy clic en insertar. Bueno, aquí está la imagen, está bastante grande. Vamos a hacer el proceso de ajuste para el documento de esa imagen. Recuerden que todo lo que nosotros utilicemos dentro del documento lo debemos referenciar si no es de nuestra autoría, es decir, especificar o aclarar de dónde saqué esa imagen o esa información. Entonces, aquí voy a dejar esa imagen o esa ilustración allí. Ahora la voy a referenciar. Entonces, la selecciono. Voy al menú referencias, escojo la opción insertar título y recuerden que los rótulos, dentro de esos rótulos debe estar imagen, si lo quiero llamar imagen o ilustración. Esto por lo general pues son imágenes. Si no tengo el rótulo allí, creo un nuevo rótulo, lo voy a llamar imagen, le digo aceptar, ya me aparece allí imagen. Le agrego el título, que le voy a escribir logo de Excel y aceptamos.
Bueno, aquí me faltó algo. Voy a devolverme. Voy a quitarla porque olvidé una parte. Ya tengo logo de Excel. Aquí, el título de esa imagen o de esa ilustración o de esa tabla que yo trabaje debe ir en la parte encima de la selección, o sea, encima del dibujo. Eso es lo que había olvidado hace un momento. Luego, aceptamos. Ahí ya está. Debajo de la imagen, entonces observen que tenemos ya el título, el número de la imagen, que esto es muy importante en el momento en que yo referencio. Aquí voy a bajar, tengo el número de la imagen, tengo el título de la imagen, esto debe estar en color negro, por defecto ahí me lo va a mostrar como en un color gris, debo cambiarlo a color negro, y debajo de mi imagen debo agregarle la nota. La nota es simplemente el lugar de donde yo lo traje o quién lo diseñó. Entonces escribimos la palabra nota y escribimos la expresión recuperado. Recuperado de, por ejemplo, www.imágenesdeexcel.com. Esto lo debo configurar a un tamaño de 10, número 10, y debe estar hacia la parte izquierda. No debe contener sangría. Entonces recuerden, la nota de la imagen es de donde la sacamos, o sea, ahí estamos puntualizando los derechos de autor. O sea, yo no estoy infringiendo la norma porque estoy diciendo que esa imagen la recuperé o la traje de esa página que acabé de escribir. Si de pronto la hemos sacado de algún libro, entonces escribimos tomado de el libro Manejo de Herramientas Ofimáticas, página 1. Un ejemplo podría ser ese. Entonces, eso como para que lo tengamos claro cuáles son las partes que se le deben agregar a la imagen. Entonces, el número de la imagen, el título, viene la imagen y seguidamente la nota. Todo esto debe ir con alineación hacia la parte izquierda para que por favor lo tengamos presente. Todo debe ir a la izquierda porque eso es lo que la norma APA me exige. Bueno, entonces, para finalizar esta actividad, nosotros vamos a insertar 3, 4 imágenes para que la lista de imágenes tenga cuerpo cuando nosotros la construyamos. Entonces, ustedes escogen en qué punto de su trabajo, de su documento, ustedes quieren agregar esa imagen. Entonces, por ejemplo, acá voy a agregarle otra, como para que repitamos el proceso. Entonces, si ustedes tienen la imagen ya almacenada en el equipo, solamente irían por la parte de las imágenes, si no, pues la vamos a traer en línea. Voy a buscar otra imagen alusiva a mi documento, que sería Office. Vamos a mirar si me muestra. Insertamos la imagen. Aquí está. Voy a reducirle un poco el tamaño. No existe un estándar definido para el tamaño de las imágenes. Simplemente el estándar está definido para lo que es la alineación. Es decir, que la debemos manejar siempre hacia la parte izquierda. Entonces ahí ya está la imagen. Ahora procedemos a referenciarla, es decir, agregarle las partes para no infringir derechos de autor. Entonces vamos al menú referencias, vamos a insertar título. Observen que ya me aparece como imagen 2. Entonces voy a ponerle o agregarle de título ofimática. Aceptamos. Esto lo partimos en 2 bloques y seguidamente agregamos la nota. Esto no se nos puede olvidar porque aquí es donde nosotros definimos de dónde la sacamos. Entonces, recuperado de www.herramientas ofimáticas. Esto que estoy escribiendo acá es el sitio de donde salió la imagen. Entonces, pues en el momento en que nosotros estamos haciendo esto, miramos de qué sitio la sacamos. Todo esto debe tener
o contener alineación hacia la izquierda. La nota debe ir en un tamaño de 10 puntos. Es la única a la que se le debe disminuir el tamaño. Y la imagen debe ir totalmente hacia la parte izquierda. Bueno, aquí ya tendríamos 2 imágenes. Ustedes van a agregar unas 3, 4, las que quieran agregar, hasta que tengamos el documento así ya listo como está. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado o podemos continuar. Recuerden que hemos trabajado la parte del manejo de las imágenes. Trabajamos lo que fueron las listas, con letras, con números, con viñetas. Repasamos lo que fue la parte de los márgenes, las alineaciones, el interlineado y demás. Nos quedan unos minutos para cortarse la sesión. Recuerden que nos volvemos a conectar porque hoy vamos a trabajar la clase número 2 y en el siguiente corte trabajamos la número 3 para que pues tengan tiempo suficiente de realizar las actividades y poderlas subir a la plataforma. Bueno, dentro del mismo documento, como tenemos algunos textos que no son nuestros, voy a traer un ejemplo de pronto desde internet más puntual para poderlo referenciar, que ustedes puedan pues como identificar de dónde tomamos la información. Entonces voy a escribir, por ejemplo, voy a buscar una revista de Excel. Vamos a mirar. O vamos a buscar definiciones de Excel. Entonces estoy buscando este que es el tema que escogí para hablar en la explicación de la clase. Ustedes pueden buscar el tema que ustedes quieran. Aquí ya voy a abrir este enlace. Antes de nosotros de pronto copiar y pegar información, debo tener en cuenta algo muy importante, la parte de la veracidad de la información. Si yo encuentro un sitio donde de pronto no especifiquen quién lo diseñó o no tenga la información completa, tratemos de no usarlo porque pues no sabemos si lo que está publicado allí sea veraz, sea real. Por ejemplo, aquí dice copyright 2008-2023, definición, queda prohibida la reproducción, pero no dice quién diseñó o quién publicó este tipo de material. Aquí tenemos una cita que esta sí me puede servir. Entonces, a veces nosotros usamos o le damos manejo a cierta información que no sabemos quién la publica ni de dónde sale. Entonces, recuerden que todo lo que está en internet publicado no siempre es real, o sea, no siempre es verídico. Entonces, mire, por ejemplo, acá en este blog está publicada esa información, pero sí tiene una referencia, es decir, sabemos quién la escribió o la organizó, tenemos una fecha clara, tenemos un enlace de donde lo recuperamos, entonces podemos trabajar con definiciones o conceptos que hemos encontrado dentro de la página. Pero si ustedes la visitan, la revisan, la circulan y no encuentran ese tipo de información, por favor no la utilicen porque puede que la información no sea verídica, no sea real y le estemos dando, pues digamos, créditos a algo que no está bien o que de pronto no tiene ninguna razón de ser. Voy a finalizar ya este corte, esta orientación, y en el próximo corte, la próxima